El Mercedes color plomo, música, se metió en el camino de entrada circular 3 horas antes de lo esperado. Min Jung Kim, música, apagó el motor y se sentó en la oscuridad de diciembre, mirando los copos de nieve pasar flotando por las ventanas ornamentadas. Música de su mansión del alma. Algo se sentía mal. La casa estaba demasiado brillante, demasiado viva para las 900 p.m. de un miércoles, cuando su esposa afirmó que estaría asistiendo a una gala de caridad hasta la medianoche. Él salió, su abrigo negro de cachemira atrapando el viento, y fue entonces cuando lo escuchó a través de la ventana parcialmente abierta de su propio dormitorio. La risa de su esposa, sin aliento, íntima, y la voz de un hombre que reconoció demasiado bien. La mandíbula de Myun se apretó. Su mano se movió instintivamente hacia el arma en su cadera, pero antes de que pudiera dar otro paso, una mano suave le tocó el brazo desde las sombras, cerca de la entrada de servicio. «Quédate callada», una voz susurró urgentemente. Era Petra, la ama de llaves que su esposa había contratado hace 6 meses. Los ojos de la joven mujer negra estaban muy abiertos por el miedo, pero también por algo más. Determinación. Ella lo jaló de vuelta a la oscuridad, su dedo presionado contra sus labios. Y en ese momento, Min Jung Kim, el jefe mafioso más temido en Seoul, hizo algo que rara vez hacía. Él escuchó. Lo que estaba a punto de descubrir quemaría todo su mundo a cenizas. Pero de esas cenizas, algo inesperado surgiría. Hola, almas hermosas, y bienvenidos de nuevo al canal afrocoreano, donde sus historias de amor favoritas cobran vida con toda la pasión, drama y emoción que anhelan. Antes de sumergirnos en el explosivo cuento de hoy, quiero desearles a todos y cada uno de ustedes una muy feliz Navidad y felices fiestas. Que esta temporada les traiga amor, alegría y todas las bendiciones que merecen. Ahora, pónganse cómodos, porque la historia de esta noche los llevará a un viaje que no olvidarán. Confíen en mí, querrán quedarse hasta el final para esta. La mano de Petra tembló mientras sostenía el brazo de Myun, guiándolo lejos de la entrada principal y hacia el jardín lateral donde las sombras eran más densas. La nieve crujió suavemente bajo sus pies, cada paso medido, calculado. Ella podía sentir la tensión irradiando de su cuerpo, la rabia apenas contenida de un hombre que acababa de tener su mundo inclinado sobre su eje. «Habla», ordenó Myun, su voz baja y mortal. Incluso en un susurro, llevaba el peso de la autoridad. «Y esto más vale que sea bueno o estás despedida por tocarme». Petra tragó con dificultad. Ella había ensayado este momento en su cabeza 100 veces durante las últimas 2 semanas, pero ahora que estaba aquí, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Ella lo miró. Este hombre cuya reputación lo precedía como un trueno antes de una tormenta. Myung Kim, 34 años, despiadado, brillante, mortal, y ella descubrió durante 6 meses de trabajar en su casa, desesperadamente solitario. «Tu esposa», ella comenzó, su acento nigeriano espeso con emoción. «Ella no solo te está engañando, señor. Ella está planeando matarte». Las palabras colgaron en el aire helado entre ellos como una sentencia de muerte. La expresión de Myun no cambió, pero Petra vio sus pupilas dilatarse, vio la forma en que su respiración cambió, se volvió más controlada. «Explica todo». Ahora, así lo hizo. Hace 2 semanas, Petra había estado limpiando el estudio de arriba, el que la señora Kim, Hannah pensó que estaba cerrado. Pero Petra había aprendido temprano en su empleo que en una casa así de grande siempre había llaves de repuesto, siempre formas de acceder a los rincones olvidados.
Ella había estado desempolvando la estantería cuando escuchó voces en la habitación contigua. El dormitorio de Hannah, el que ya no compartía con su esposo. Las paredes y las mansiones antiguas eran gruesas, pero las rejillas de ventilación de la calefacción llevaban el sonido como secretos susurrados, y lo que Petra escuchó hizo que su sangre se helara. 3 semanas más, Hannah había dicho, su voz aguda y calculadora. La póliza de seguro se actualiza el 1 de enero. Doble indemnización, 50 millones. Taiyang, 50 millones. Y finalmente podremos estar juntos sin escondernos. La respuesta del hombre fue ansiosa, hambrienta. ¿Y estás segura de que el plan funcionará? Tu esposo no es estúpido, Hannah. Él sobrevivió a intentos de asesinato de bandas rivales. ¿Qué te hace pensar? Porque él confía en mí, interrumpió Hannah. Y Petra pudo escuchar la sonrisa en su voz. Él no me ama. No me ha tocado en más de un año, pero confía en mí. Y esa es su debilidad. En Nochebuena, durante la reunión familiar anual, pondré el anticongelante en su whisky. Lo justo. Parecerá un ataque al corazón. El médico de la familia ya está pagado. Y tú, mi amor, estarás en un avión a Japón con una coartada perfecta. Las manos de Petra se habían congelado en el trapo para polvo mientras escuchaba, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que podrían escucharlo a través de las paredes. ¿Y la criada? Taiyang había preguntado. La chica negra, ella siempre está cerca, siempre observando. ¿Qué pasa si, Petra? Hannah había reído, fría y despectiva. Ella no es nadie, una inmigrante desesperada por trabajo. Incluso si ella sospechara algo, ¿quién le creería a ella sobre mí? ¿Sobre nosotros? Ella será deportada de regreso a Lagos antes de que pueda terminar de hacer una acusación. Ahora de pie en el jardín cubierto de nieve, Petra observó a Minjun procesar esta información. Ella había esperado rabia. Esperaba que él irrumpiera en la casa con las armas en ristre. En cambio, él sacó su teléfono e hizo una llamada. Jung-woo, te necesito en mi ubicación. Trae al equipo y trae equipo de grabación. Él hizo una pausa porque estoy a punto de atrapar una serpiente y quiero pruebas antes de cortarle la cabeza. Él terminó la llamada y miró a Petra correctamente por primera vez. Realmente la miró. Ella era joven, a mediados de los 20 quizás, con piel oscura rica que atrapaba la luz de la luna y ojos que contenían más coraje que la mayoría de sus soldados entrenados. Ella vestía el simple uniforme blanco y negro del personal de la casa, pero se mantuvo ante él sin acobardarse, aunque tenía todas las razones para estar aterrorizada. ¿Por qué no viniste a mí antes? Él preguntó. Petra sostuvo su mirada firmemente. Porque necesitaba pruebas, señor, y porque necesitaba saber si valía la pena salvarlo. La audacia de la declaración hubiera hecho que cualquier otro fuera asesinado. En cambio, Mshun sintió algo que no había experimentado en años. Respeto, y algo más que no podía nombrar del todo. Y él preguntó, ¿lo soy? Te observé durante 2 semanas, dijo Petra en voz baja. Vi cómo donas al hospital infantil bajo nombres falsos, cómo pagaste la boda de la hija de tu chofer cuando él estaba demasiado orgulloso para pedir, cómo visitas la tumba de tu madre cada domingo, incluso cuando estás exhausto. Entonces, sí, señor, creo que vale la pena salvarte. Antes de que Moon pudiera responder, los faros barrieron el jardín. Jung-woo había llegado junto con otros 3 hombres del círculo íntimo de Mhyun. Se movieron como sombras, profesionales y silenciosos, reuniéndose alrededor de su jefe en la oscuridad. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jung-woo, sus ojos dirigiéndose a Petra con curiosidad y sospecha. Le daremos a mi querida esposa exactamente lo que ella quiere.
dijo Minjun, una sonrisa jugueteando en sus labios que no llegaba a sus ojos. Vamos a dejar que ella piense que su plan está funcionando. Pero primero, necesito verlo por mí mismo. Necesito ver al hombre que ella eligió sobre mí. Él se volvió hacia la casa y esta vez cuando se movió fue con un propósito. Petra lo siguió, su corazón acelerado. Los otros hombres los flanquearon, profesionales en hacerse invisibles. Entraron por la entrada de servicio, moviéndose por la cocina y subiendo la escalera trasera que usaba el personal. Petra abrió el camino, conociendo cada tabla que crujía, cada bisagra chirriante. Llegaron al segundo piso, y ella los guió a una puerta adyacente al dormitorio principal. Era un armario de almacenamiento, rara vez usado, pero tenía una puerta de conexión que había sido cerrada con llave desde el lado del dormitorio. Myun probó la manija, cerrado con llave como se esperaba. Él sacó un pequeño kit de herramientas de su abrigo, otro recordatorio de que antes de ser un jefe, había sido un soldado en las calles, aprendiendo cada habilidad necesaria para la supervivencia. La cerradura se abrió con un clic en segundos. El armario estaba oscuro y estrecho con los 5 dentro. Pero a través de la estrecha abertura en la puerta de conexión, tenían una vista perfecta del dormitorio. Y allí en la cama que Myun había comprado para su esposa como regalo de aniversario estaba Hana. Y cabalgándola, su rostro enterrado en su cuello estaba Park Taeyang, el primo de Minjun, su sangre, el hombre en quien confió como su segundo al mando durante 8 años. La traición golpeó más fuerte que cualquier bala antes. Petra observó el rostro de Myun en la oscuridad y vio algo romperse detrás de sus ojos. Sin pensarlo, ella extendió la mano y tocó la suya. Solo un breve contacto, un recordatorio de que él no estaba solo en este momento. Sus dedos se crisparon, luego brevemente, tan brevemente que ella pudo haberlo imaginado, apretaron los suyos en reconocimiento. Jung-woo ya estaba grabando con una pequeña cámara profesional, capturando cada ángulo, cada momento incriminatorio. El audio captó todo. Las confesiones de amor sin aliento de Hana a Taeyang. Las promesas de Taeyang de la vida que construirían una vez que Myun estuviera muerto y enterrado. Los detalles específicos de su plan repetidos ahora en el resplandor difuso de su pasión. Nochebuena, Hana murmuró, arrastrando sus dedos por el pecho de Taeyang. Solo 5 días más. ¿Puedes esperar 5 días más, mi amor? He esperado 2 años, Taeyang respondió, besándola profundamente. ¿Qué son 5 días más para librarse de él? Para tenerte a ti, el dinero y el control de la organización. La reconstruiremos, la haremos nuestra, la haremos mejor. Él nunca me apreció, Hana continuó, su voz amarga ahora. Me casó porque su madre quería nietos, herederos tradicionales. Pero ni siquiera pudo hacer eso, ¿verdad? Demasiado ocupado con su imperio para recordar que tenía una esposa esperando en casa. La mandíbula de Myun se apretó tan fuerte, Petra escuchó sus dientes rechinar. Ella sabía que esta parte era cierta. Ella había escuchado las discusiones, los largos silencios, los dormitorios separados. Pero saber que tu matrimonio estaba roto y ver a tu esposa celebrar tu asesinato planeado eran 2 tipos diferentes de dolor. ¿Tienes suficiente? Myun susurró a Jung-woo. Más que suficiente. Esto se sostendría en cualquier tribunal, legal o de otro tipo. Bien, vamos. Salieron en fila silenciosamente por la escalera de servicio y hacia la noche de diciembre. Jun no habló hasta que estuvieron en su estudio, una habitación en el ala este lejos del dormitorio principal, donde usualmente trabajaba hasta tarde en la noche revisando cuentas y estrategias.
El estudio era masculino y eficiente. Madera oscura, sillas de cuero, estanterías del suelo al techo y un escritorio macizo que había pertenecido a su padre. Aquí era donde Min-jun se sentía más él mismo, más en control. Y en este momento, él necesitaba ese control porque todo lo demás era caos. Él se sirvió un whisky, luego hizo una pausa, mirando el líquido ámbar con nuevos ojos. ¿Podría él alguna vez confiar en una bebida en su propia casa de nuevo? Él lo dejó sin probar. Señor, Jung-woo comenzó con cuidado. ¿Sus órdenes? Nada aún, Min-jun dijo. Lo jugamos inteligentemente. Petra dijo Nochebuena, lo que nos da tiempo para planificar. Quiero saber todo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Quién más lo sabe? ¿Dónde está el rastro del dinero? El doctor que ella mencionó. Encuéntrenlo, la póliza de seguro. Verifíquenla. Quiero cada detalle de su plan trazado antes de que nos movamos. Y ellos, uno de los otros hombres movió la cabeza hacia el ala del dormitorio. Ellos continúan exactamente como están. Hana no sospecha nada. Taeyang no sospecha nada. Que piensen que son listos. Que piensen que están ganando. La sonrisa de Min-jun era lo suficientemente fría como para escarchar las ventanas. Las mejores trampas son aquellas en las que la presa entra voluntariamente. Los hombres asintieron y comenzaron a salir en fila, ya haciendo llamadas, poniendo planes en marcha. Jung-woo se detuvo en la puerta. ¿Y la chica? Preguntó, asintiendo a Petra, quien había estado de pie en silencio junto a la estantería, tratando de hacerse invisible. Min-jun la miró. Realmente la estudió esta vez. La chica me salvó la vida. Ella se queda cerca. Quiero que sea protegida. Después de que se fueron, el silencio cayó sobre el estudio. Petra se movió incómoda, insegura de su lugar en todo esto. Ella era una criada, una forastera, una trabajadora extranjera en un país que a veces la hacía sentir bienvenida y a veces la hacía sentir como una curiosidad. Y ahora estaba enredada en el peligroso mundo del crimen organizado coreano. Deberías sentarte, Min-jun dijo, señalando una de las sillas de cuero. Soy personal, señor. No debería sentarme. La orden en su voz no dejó lugar a discusión. Petra se sentó, posada en el borde de la silla como un pájaro, lista para volar. Myun sirvió otro whisky, luego hizo una pausa y la miró. ¿Bebes? En realidad no, señor. Inteligente. Él dejó la botella y se dirigió a un pequeño refrigerador, sacando una botella de agua en su lugar. Él se la entregó, luego tomó una para sí mismo. Cuéntame sobre ti, y no me llames señor cada frase. Mi nombre es Mikun. Yo no podría posiblemente. Acabas de salvar mi vida y me cuestionaste si merecía ser salvado. Creo que ya pasamos las formalidades, ¿no crees? Petra no pudo evitarlo. Ella sonrió. Fue pequeña y fugaz, pero estaba ahí. Bien, Myun. Su nombre se sintió extraño en su lengua, íntimo de una manera que hizo que su pulso se acelerara. Soy de Lagos, ella comenzó. Nigeria. Vine a Corea hace 3 años para estudiar negocios internacionales en la Universidad Nacional de Seoul. Me enamoré del país, la cultura, todo. Pero mi visa de estudiante se estaba agotando y necesitaba un patrocinador de trabajo. Su esposa, ella hizo una pausa. La palabra sabiendo amarga ahora. Hannah me contrató hace 6 meses. El salario era bueno. El patrocinio de la visa era legítimo. Y pensé que era una bendición. Y en cambio, entraste en una conspiración, sí. M. Jun la estudió y Petra se sintió expuesta bajo esa mirada. Él tenía una forma de mirar a la gente como si pudiera ver a través de todas sus capas, todas sus defensas, directamente a la verdad de quienes eran.
Podrías haberte quedado callada, él dijo. Podrías haber mantenido la cabeza baja, cobrado tu salario y dejado que la naturaleza siguiera su curso. ¿Por qué arriesgarte por un extraño? Petra lo pensó sobre todas las razones y justificaciones que se había dicho a sí misma durante las últimas 2 semanas, pero al final se redujo a algo simple. Porque estaba mal, ella dijo en voz baja, y no podría vivir conmigo misma si lo permitiera. Mi madre siempre dijo que el silencio frente al mal te hace cómplice. Y yo no podía ser cómplice, no en un asesinato. Algo cambió en la expresión de Myun, no suavizándose exactamente, sino calentándose como el hielo empezando a derretirse. Tu madre suena como una mujer sabia. Lo era. Ella falleció hace 2 años. Lo siento. Se sentaron en un silencio cómplice por un momento. Dos personas unidas por las circunstancias y los secretos tratando de navegar esta extraña nueva realidad. ¿Qué pasa ahora? Petra finalmente preguntó. Ahora, Minchun dijo, recostándose en su silla, planificamos, recolectamos pruebas. Y en Nochebuena, cuando mi querida esposa piense que está a punto de convertirse en una viuda rica, activaremos la trampa. Pero hasta entonces, necesitas actuar completamente normal. ¿Puedes hacer eso? Petra asintió. Lo he estado haciendo durante 2 semanas. Esto es diferente. Ahora estoy en casa. Ahora me verás todos los días y tendrás que fingir que no sabes lo que sabes. Tendrás que servirle la cena, plancharle la ropa, sonreír y asentir mientras ella planea mi muerte. ¿Puedes hacer eso? La intensidad en su voz le envió escalofríos por la espalda. Este era el jefe mafioso al que todos temían. El hombre que había construido un imperio sobre una voluntad de acero y movimientos calculados. Sí, Petra dijo, encontrando sus ojos. Puedo hacer eso. Bien. Él se levantó, señalando el final de su conversación. Es tarde. Descansa un poco. Mañana todo continúa como normal. Petra se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. Myun, sí, lo siento por tu esposa, por tu primo, siento que estés pasando por esto. Por un largo momento, él no respondió. Entonces yo también. Escucha, si estás amando esta historia hasta ahora, hazme un gran favor y presiona ese botón de suscribir ahora mismo. Confía en mí, no querrás perderte lo que sucede después. Y deja un comentario diciéndome lo que crees que Hannah y Taeyang merecen. ¿Debería Minjeon mostrar misericordia o hacer que paguen? Hazme saber abajo. Los siguientes 4 días fueron una clase magistral de engaño. Petra cumplió con sus deberes con precisión mecánica, sirviendo el desayuno, limpiando habitaciones, haciendo recados, todo mientras sabía que la mujer que le daba órdenes estaba planeando un asesinato a sangre fría. Era surrealista, como vivir en dos realidades a la vez. Min Jun interpretó su papel perfectamente. Él iba y venía como de costumbre, trabajando hasta tarde, asistiendo a reuniones, sin dar a Hannah ninguna razón para sospechar que algo había cambiado. Pero tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y Hannah dormía en su dormitorio separado, él y su equipo trabajaron. Jung-woo y los demás desenterraron todo. El romance había estado ocurriendo durante 18 meses. Taeyang había estado malversando de la organización durante el mismo tiempo, pequeñas cantidades al principio, luego trozos más grandes, todo canalizado a cuentas offshore a su nombre y al de Hannah. El doctor fue de hecho sobornado junto con otros 2 miembros del personal de Myun que habían estado alimentando información a Taeyang. La póliza de seguro era real, 50 millones con doble indemnización por muerte accidental. El anticongelante ya había sido comprado
escondido en el apartamento de Taeyang en una caja fuerte cerrada. Habían pensado en todo excepto en una cosa. Habían subestimado a la criada tranquila que limpiaba sus secretos y mantenía su propio consejo. En la mañana de Nochebuena, Petra estaba arreglando flores en el salón principal cuando Hannah descendió la gran escalera, vestida con un elegante vestido color crema, diamantes en su garganta y muñecas. Ella parecía la portada de una revista, toda belleza pulida y gracia. Mirándola nunca sospecharías al monstruo debajo. Petra, Hannah llamó, su voz llevando ese tono particular de mando mezclado con condescendencia que Petra había llegado a odiar. Los proveedores de catering estarán aquí a las 4, Sir. Asegúrate de que la cocina esté impecable y necesito que te quedes hasta tarde esta noche. Ayuda a servir durante la fiesta. Por supuesto, señora. Petra respondió manteniendo sus ojos bajos, interpretando el papel de la ayuda sumisa. Usa el uniforme formal, el negro. Esta noche necesita ser perfecta. Estamos celebrando las fiestas y la memoria de la madre de Myun. Tradición familiar. La forma casual en que mencionó a la madre de Minjun mientras planeaba asesinar a su hijo hizo que a Petra se le revolviera el estómago, pero ella solo asintió. Sí, señora. Todo será perfecto. Hannah pasó junto a ella arrastrando perfume caro e intenciones tóxicas. Esa tarde, mientras Hannah estaba en el salón preparándose para la noche, Myun llamó a Petra a su estudio. Ella lo encontró de pie junto a la ventana mirando los terrenos cubiertos de nieve. Él había estado diferente estos últimos días, más tranquilo, más introspectivo. El peso de la traición pesaba sobre sus hombros, envejeciéndolo de maneras que no tenían nada que ver con el tiempo. Esta noche, dijo sin preámbulos, necesito que hagas algo por mí. Cualquier cosa. Él se giró para mirarla, y la intensidad en su mirada le cortó la respiración. Durante los últimos días, algo había cambiado entre ellos. Hablaron hasta altas horas de la noche, compartiendo historias, sueños, pedazos de sí mismos que rara vez mostraban a otros. Ella había aprendido sobre el chico que había sido forzado al mundo de su padre, demasiado joven, que había construido muros alrededor de su corazón tan altos que había olvidado lo que se sentía dejar entrar a alguien. Y él había aprendido sobre la chica que viajó por el mundo persiguiendo sueños, que valoraba el honor y la verdad por encima de la comodidad. La conexión entre ellos era innegable, crepitando como electricidad cada vez que estaban en la misma habitación. Pero ninguno lo había reconocido. ¿Cómo podrían con todo lo demás en juego? Necesito que uses esto, Minjun dijo, sosteniendo un pequeño dispositivo que parecía un botón. Es una cámara y un micrófono. Jung-woo lo diseñó. Estarás sirviendo bebidas esta noche, moviéndote por la fiesta. Necesito que grabes todo, especialmente cuando Hannah haga su movimiento. Petra tomó el dispositivo, dándole la vuelta con sus dedos. Era diminuto, casi invisible. ¿Dónde debería ponerlo? Tu uniforme tiene cuello. Pínelo allí. Capturará audio y video de todos con quienes interactúes. Vale. Ella se lo metió en el bolsillo. ¿Qué hay de ti? ¿Beberás algo que ella te dé? Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. Aprecio la preocupación, pero no. Jung-woo estará aquí encubierto como seguridad extra. Él cambiará cualquier bebida que ella me entregue. No estamos tomando riesgos. Bien. Se quedaron allí, el aire entre ellos denso con palabras no dichas. Petra sabía que debería irse, debería ir a prepararse para la noche que se avecinaba, pero sus pies no se movían. Petra, Myun dijo suavemente, acercándose. Después de esta noche, todo cambia. ¿Entiendes eso, verdad?
Sé que las cosas podrían ponerse peligrosas, violentas. Este mundo en el que vivo no es amable, no es seguro y necesito saber después de esta noche. ¿Quieres salir? Puedo arreglarlo. Nueva visa, nuevo trabajo, en algún lugar lejos de todo esto. Estarías protegida, provista. Nunca tendrías que preocuparte por ¿quieres que me vaya? Petra interrumpió, su corazón latiendo. La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de un significado que ninguno estaba listo para reconocer completamente. No, Myun admitió, su voz áspera. No, no quiero, pero lo que yo quiero y lo que es mejor para ti podrían ser dos cosas diferentes. Petra se acercó, cerrando la distancia entre ellos hasta que pudo sentir el calor irradiando de su cuerpo. Ella estaba jugando con fuego. Ella sabía que este hombre era peligroso, complicado, envuelto en oscuridad y violencia, pero también había visto el otro lado de él, el chico solitario, el hijo hermoso, el líder que protegía a su gente con feroz lealtad. Quizás debería decidir qué es lo mejor para mí, ella dijo en voz baja. La mano de Myun subió, sus dedos rozando su mandíbula, apenas tocándola pero enviando escalofríos por todo su cuerpo. Petra. La puerta del estudio se abrió de golpe. Se separaron de golpe cuando Jung-woo entró, seguido por otros dos hombres. El jefe Tang acaba de llegar. Temprano. Él está con Hannah ahora en la sala de estar del este. El momento se hizo añicos. La expresión de Myung cambió. La vulnerabilidad se fue, reemplazada por el frío cálculo de un maestro de ajedrez planeando su siguiente movimiento. Muéstrame, él ordenó. Se movieron al banco de monitores escondidos detrás de un panel falso en la estantería. Durante los últimos días, el equipo de Minjun había instalado cámaras por toda la casa, no en dormitorios o baños, sino en áreas comunes, pasillos, en cualquier lugar donde los conspiradores pudieran hablar libremente. En la pantalla podían ver a Hannah y Taeyang en la sala de estar. Se estaban besando, desesperados y apasionados, manos por todas partes, completamente inconscientes de que estaban siendo observados. Esta noche, Taeyang dijo, retirándose, esta noche todo termina. ¿Estás lista? Más que lista, Hannah respondió, su sonrisa afilada. He estado practicando mi cara de viuda afligida. ¿Qué piensas? Ella arregló sus facciones en una expresión de dolor devastado que habría sido digna de un Oscar si no fuera tan repugnante. Taeyang rió. Perfecto. Nunca sospecharán. ¿Y tú dónde estarás arriba en el estudio durante el brindis? Necesito ser visible pero separado para que cuando suceda nadie pueda conectarme. Luego ayudaré a llevarlo al dormitorio. Haz el papel del primo preocupado. Para cuando llegue el doctor, será demasiado tarde. Ataque al corazón justo como planeamos. Hannah lo besó de nuevo. Y entonces somos libres. Y entonces somos libres. Él hizo eco, observándolo todo. La expresión de Myun permaneció impasible, pero Petra vio sus manos apretarse en puños. Ella quería acercarse a él para ofrecerle consuelo, pero no aquí. No con sus hombres mirando. Jung-woo, Myun dijo en voz baja, llama al detective Shin. Dile que estoy cobrando ese favor que me debe. Lo quiero aquí esta noche con ropa de civil. Cuando esto suceda, quiero a las fuerzas del orden como testigos. Esto termina legalmente, no en derramamiento de sangre. ¿Estás seguro, jefe? El viejo camino sería. Estoy seguro. Mi padre construyó esta organización sobre la violencia y el miedo. Quizás es hora de un camino diferente. Sus ojos se dirigieron a Petra por solo un segundo. Quizás es hora de algo mejor. Las siguientes horas pasaron borrosas. Los proveedores de catering llegaron y transformaron la mansión en un país de las maravillas invernal.
flores blancas, luces centelleantes, esculturas de hielo y un árbol de Navidad que tocaba el techo de 20 pies en el salón principal. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Miembros de la familia extendida de Minjun y asociados de confianza, todos vestidos con sus mejores galas, listos para celebrar las fiestas. Petra se cambió a su uniforme formal, el pequeño dispositivo de cámara-micrófono cuidadosamente prendido a su cuello. Ella vio su reflejo en el espejo y apenas se reconoció a sí misma. Sus manos estaban firmes, su expresión tranquila, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Esta noche, todo llegaría a un punto crítico. Ella bajó las escaleras y se unió a los otros camareros. Hannah estaba presidiendo en el salón principal, interpretando a la anfitriona perfecta, riendo y saludando a los invitados con una calidez que parecía tan genuina. ¿Cómo alguien se volvió tan buena en el engaño? Minjun llegó a la moda tarde a su propia fiesta, vestido con un elegante traje negro que lo hacía parecer sacado de una revista. La habitación pareció cambiar cuando él entró, todos gravitando hacia él, buscando su atención, su aprobación. Este era su reino, e incluso enfrentando la muerte, llevaba su corona con absoluta confianza. Sus ojos encontraron a Petra al otro lado de la habitación por solo un momento. Un reconocimiento silencioso. ¿Estás lista? Ella dio el más pequeño asentimiento. Lista. Taeyang también estaba allí, interpretando al primo leal, de pie al lado de Minjun, haciendo bromas, sirviendo bebidas. La audacia de ello era impresionante. Petra se movía entre la multitud con una bandeja de champán, la cámara capturando todo. Conversaciones, rostros, la elaborada danza de personas interpretando sus papeles. A las 9 p.m., Hannah pidió atención. La habitación se silenció mientras ella se paraba junto al enorme árbol de Navidad, elegante y serena. Gracias a todos por venir esta noche. Ella comenzó, su voz llevando perfectamente. La Navidad siempre ha sido un momento especial para la familia Kim. La madre de Mihun, que descanse en paz, amaba esta temporada. Ella creía en la familia, en la tradición, en unirse para celebrar lo que más importa. Ella le hizo un gesto a Myun para que se uniera a ella. Él lo hizo subiendo los 3 escalones a la pequeña plataforma donde estaba el árbol, aceptando una copa de champán de la mano perfectamente cuidada de Hannah. El pulso de Petra se disparó. Este era el momento. Desde su posición cerca de la plataforma, observó con ojos de águila. Hannah había servido el champán ella misma de una botella que había abierto lejos de la estación del barman. En su otra mano, escondida en los pliegues de su vestido, había un pequeño vial. Pero antes de que Hannah pudiera hacer su movimiento, Jung-woo estaba allí, suave como la seda, chocando contra ella suavemente. Lo siento mucho, señora. Disculpe. En el breve caos de la colisión, las bebidas fueron cambiadas, las posiciones cambiaron. Cuando todo se asentó, John sostenía un vaso diferente. El destinado a él estaba ahora en la mano de Jung-woo. Hannah no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrada en su actuación. Por la familia, dijo, levantando su copa a la tradición, al año que viene y todo lo que contiene. Por la familia, la habitación hizo eco. Min-jun levantó su copa, pero no bebió. En cambio, él habló. En realidad, antes de brindar, tengo algo que decir. La sonrisa de Hannah vaciló. Cariño, quizás después. No. Ahora. Su voz cortó la habitación como una cuchilla. La temperatura pareció bajar 10 degrees. Hablas de familia, Hannah, sobre tradición, sobre lo que mi madre creía. ¿Sabes en qué creía ella más?
La habitación se había quedado en un silencio sepulcral. Lealtad. Min-jun continuó. Ella quería que la familia significaba lealtad por encima de todo, que la traición era el peor pecado, que los traidores no merecían misericordia. El rostro de Hana se había puesto pálido. Min-jun, ¿qué estás? Dime, esposa, ¿qué hay en este vaso que acabas de entregarme? Él lo sostuvo, el champán atrapando la luz. Champán, obviamente. ¿Te sientes bien? Quizás deberías sentarte. Jung-woo, hazlo probar. Jung-woo sacó un pequeño dispositivo, sumergió una tira reactiva en el champán y esperó. Segundos después, cambió de color. Etilenglicol anticongelante, suficiente para matar a un hombre en 12 horas. Síntomas imitando un ataque al corazón. La habitación estalló. Jadeos, gritos, gente retrocediendo de Hana como si fuera radioactiva. «¡Estás loco!», Hana siseó. «No sé qué tipo de juego estás jugando, pero no juegos, solo verdad». Min-jun hizo un gesto y de repente la pared detrás del árbol de Navidad se iluminó. Una pantalla de proyector descendió y el video comenzó a reproducirse. Hana y Taeyang en la cama. Sus conversaciones planeando su asesinato. Los rastros de dinero. El testimonio del doctor ya grabado después de que Jung-woo le había hecho una visita muy persuasiva. Cada detalle incriminatorio mostrado para que todos lo vieran. El rostro de Hana pasó de pálido a gris. Taeyang intentó correr, pero dos de los hombres de Myun ya estaban allí, bloqueando la salida. «La policía está afuera», Myun dijo con calma. «El detective Shin ha estado escuchando todo. Serán arrestados, juzgados y condenados. Ambos, no por mi mano, sino por la ley. Porque a diferencia de ustedes, yo no soy un asesino. Min-jun, por favor». Hana suplicó, dejando caer la actuación, mostrando su verdadera desesperación. «Puedo explicar. Podemos arreglar esto. Me amas. Tú. Te casé porque mi madre me lo pidió en sus últimos días. Ella quería que tuviera familia, que no estuviera solo. Intenté amarte, Hana. Dios sabe que lo intenté. Pero no puedes amar a alguien que está vacío por dentro. Alguien que solo ve signos de dólar cuando te mira». Él se volvió hacia Taeyang y tú, mi primo, mi sangre. Confié en ti con todo. ¿Cuánto te pagó ella? ¿O fue amor? La palabra goteaba sarcasmo. ¿Valía la pena traicionar 8 años de hermandad? Taeyang no dijo nada. No había nada que decir. El detective Shin entró con 4 oficiales uniformados. Kim, Hana Park, Taeyang están bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, fraude y malversación de fondos. Tienen derecho a permanecer en silencio. Mientras la policía les leía sus derechos y se los llevaba esposados, los invitados a la fiesta permanecieron en un silencio atónito. Luego, lentamente, comenzaron a aplaudir. Porque en este mundo, en el mundo de Myun, la fuerza y la justicia eran respetadas por encima de todo. Había sido traicionado, pero había ganado. Y lo había hecho con la cabeza en alto. Después de que la policía se fue, después de que los invitados partieron con conversaciones susurradas y miradas hacia atrás, después de que los proveedores de catering limpiaron y la casa quedó en silencio, Myun se quedó solo en su estudio, mirando nada. Petra lo encontró allí 1 hora después. Ella se había cambiado de su uniforme a jeans simples y un suéter. Ella llamó suavemente a la puerta abierta. «Pasa», él dijo sin girarse. Ella entró, cerrando la puerta detrás de ella, y por un largo momento ninguno habló. «Está hecho», Min-jun finalmente dijo. «Se acabó». Sí, debería sentir algo. Reivindicación, satisfacción, pero solo me siento vacío. Petra se acercó,
su corazón rompiéndose por él. Perdiste gente en la que confiabas. Está bien lamentar que ella me iba a matar. Él lo dijo como si todavía no pudiera creerlo del todo. Mi propia esposa iba a envenenarme y sonreír mientras moría. Lo sé. Y Taeyang, mi primo, crecimos juntos. Confié en él con mi vida. Lo sé. Él finalmente se giró para mirarla, y la vulnerabilidad en sus ojos le quitó el aliento. ¿Por qué me salvaste, Petra? De verdad, podrías haberte ido. Ella se acercó hasta que apenas hubo espacio entre ellos. Porque cuando te miro no veo a un jefe mafioso o un criminal o cualquier etiqueta que la gente quiera ponerte. Veo a un hombre que visita la tumba de su madre cada domingo, que paga bodas y facturas de hospital e intenta ser mejor de lo que el mundo espera que sea. Veo a alguien que vale la pena salvar. Petra. Su mano subió para ahuecar su rostro, el pulgar acariciando su mejilla. Salvaste mi vida. ¿Cómo te lo pago? No lo haces, ella susurró. Solo vive la vida que intentaron quitarte. Vívela plenamente y bien, y sin mirar atrás. El beso ocurrió naturalmente, inevitablemente, como la gravedad uniéndolos. Sus labios se encontraron con los de ella con una dulzura que contradecía todo lo que ella sabía sobre él. Una suavidad reservada solo para este momento, solo para ella. Petra se derritió en él, sus manos deslizándose por su pecho para rodear su cuello. Y por primera vez en semanas, la tensión se desvaneció de ambos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Mhyun apoyó su frente contra la de ella. «Quédate», él dijo. «No como una criada, no como personal. Quédate conmigo. Sé que es rápido. Sé que es una locura, pero yo...» «Sí», Petra interrumpió sonriendo. «Sí, me quedaré. Porque a veces la salvación viene de los lugares más inesperados. A veces viene en forma de una mujer valiente que se niega a permanecer en silencio. Y a veces en las cenizas de la traición, algo hermoso puede crecer. Antes de contarte lo que sucede a continuación, si has llegado hasta aquí, claramente estás interesado en la historia de Minjun y Petra. Muestra algo de amor pulsando ese botón de me gusta y dejando un comentario. ¿Crees que tendrán su final feliz o hay más drama por venir? Hazme saber lo que piensas. El juicio llegó 3 meses después, en marzo, cuando Seoul se estaba librando del agarre del invierno. Fue una sensación mediática. La hermosa socialité y el carismático concilier, acusados de conspirar para asesinar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La evidencia era abrumadora. Video, audio, registros financieros, testimonio del doctor sobornado que se convirtió en testigo de Estado por una sentencia reducida. Los abogados de Hannah intentaron todo. Alegaron coacción, fraude, locura, pero el jurado deliberó por menos de 4 horas, culpable de todos los cargos. 25 años a cadena perpetua. A Taeyang no le fue mejor. Además de los cargos de conspiración, la malversación añadió otros 15 años. Ambos fueron enviados a prisiones separadas de máxima seguridad. Sus sueños de libertad y fortuna aplastados bajo el peso de la justicia. A pesar de todo, Mhyun asistió cada día del juicio. Petra a su lado, sin esconderse, sin huir, enfrentando su pasado para poder construir un futuro. ¿Y qué futuro fue? Mhyun comenzó a reestructurar su organización. Las empresas ilegales fueron eliminadas. El dinero lavado limpiamente a través de negocios legítimos. Tomó tiempo, planificación cuidadosa y más de unas pocas conversaciones difíciles con antiguos asociados. Pero Minjun no era nada sino determinado. Él quería construir algo de lo que su madre se hubiera sentido orgullosa. Algo limpio. Petra volvió a la universidad.
terminando su carrera en negocios internacionales. Min-jun financió una beca en nombre de su madre para estudiantes internacionales con Petra como una de las primeras beneficiarias. Ella se graduó con honores e inmediatamente se unió a la compañía de Min-jun como socia, aportando nuevas perspectivas y marcos éticos al negocio. Su relación floreció a la vista del público. Hubo críticas, por supuesto, susurros sobre la criada africana que se había seducido camino a la cama del jefe, comentarios racistas de aquellos que no podían aceptar una pareja interracial. Pero Min-jun lo detuvo dura y rápidamente, dejando claro que cualquiera que faltara el respeto a Petra, le faltaba el respeto a él. Y nadie le faltó el respeto a Myung-kim. Un año después de que el juicio terminó en Nochebuena, Min-jun llevó a Petra de vuelta a la mansión. Había sido remodelada, los dolorosos recuerdos borrados con nueva pintura y nuevos muebles. El dormitorio donde descubrió el romance era ahora una biblioteca. La sala de estar donde conspiraron era ahora una sala de juegos para niños, lista y esperando. Él la llevó al salón principal, donde el enorme árbol de Navidad estaba de pie tal como lo había estado aquella fatídica noche. Pero esta vez el aire estaba lleno de calidez y amor, no de traición. Petra, Myun dijo, tomando sus manos en las suyas, tú salvaste mi vida. No tenías que hacerlo. Arriesgaste todo por un hombre que apenas conocías. Y al hacerlo me diste el regalo más grande que he recibido. No solo mi vida, sino una razón para vivirla. Él se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, simple y elegante, con un diamante que atrapaba la luz del árbol de Navidad. No soy perfecto, tengo un pasado complicado y oscuro, pero contigo quiero construir un futuro que sea brillante. ¿Quieres casarte conmigo? Los ojos de Petra se llenaron de lágrimas. Felices esta vez. Alegría desbordándose de una manera que no podía contener. Sí, sí, Moon, me casaré conmigo. Él deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie, atrayéndola a un beso que sabía a promesas y esperanza y para siempre. Se casaron 3 meses después en una hermosa ceremonia que mezcló tradiciones coreanas y nigerianas. La familia de Petra voló desde Lagos, inicialmente escéptica de este hombre coreano que había arrastrado a su hija a su mundo. Pero Myun los conquistó con su sinceridad y su obvia devoción. La boda fue una celebración no solo de su amor, sino de la supervivencia de 2 personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían elegido caminar juntos hacia la luz. Jung-woo fue el padrino de Myun, de pie orgulloso mientras su jefe, su amigo, intercambiaba votos. La mejor amiga de Petra de la universidad, una mujer coreana llamada Suyene, quien había sido su primera amiga en Seoul, se mantuvo como dama de honor. Mientras Min-jun y Petra compartían su primer baile como marido y mujer, balanceándose al ritmo de una canción que mezclaba ritmos de K-pop con ritmos de Afrobeats, Jung-woo se inclinó hacia Suyene. ¿Sabes? Hace un año, si alguien me hubiera dicho que el jefe estaría aquí casado con una mujer nigeriana que conoció porque ella lo salvó de un asesinato, los habría llamado locos. Sujene sonrió. Las mejores historias de amor son las que nunca ves venir. Amén a eso. 18 meses después de la boda, en una cálida tarde de verano, Petra entró en labor de parto. Min-jun, el hombre que había enfrentado a bandas rivales sin inmutarse, casi se desmayó en la sala de partos. Pero cuando sostuvo a su hija por primera vez, una pequeña mezcla perfecta de él y Petra con ojos sabios y un agarre fuerte, lloró. La llamaron Grace McKim. Gracia por el favor inmerecido que había salvado la vida de Myun. Minji por la madre de Myun, quien siempre había creído en la familia y la lealtad.
Mientras Minjun se sentaba en la habitación del hospital, Petra durmiendo pacíficamente, su hija en sus brazos, él pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo. Como dos palabras susurradas, quédate callada, habían cambiado la trayectoria de toda su vida. Él pensó en Hannah pudriéndose en prisión y en Taeyang, cuya codicia le había costado todo. Sintió lástima por ellos ahora, no ira. Ellos habían elegido su camino y él había elegido el suyo. Y su camino lo había llevado aquí, al amor, a la redención, a un futuro que nunca había imaginado posible. Grace hizo un pequeño sonido, y Minjun la miró, este pequeño milagro que representaba todo lo bueno en su vida. Voy a ser mejor para ti, él susurró. Voy a construir un mundo donde estés segura, donde seas amada, donde nunca tengas que tener miedo. Lo prometo. Y Minjun Kim siempre cumplió sus promesas. 5 años después, la familia Kim había crecido de más de una manera. Grace tenía un hermano menor, David Jung-ho, un niño de 3 años travieso que mantenía a todos alerta. La compañía se había expandido internacionalmente con Petra, liderando la expansión del mercado africano, construyendo asociaciones en Nigeria, Ghana y Sudáfrica. Minjun había legitimado completamente su imperio empresarial. Ahora formaba parte de juntas de caridad, financiaba escuelas y trabajaba con las fuerzas del orden para ayudar a reformar a antiguos miembros de pandillas. La transformación fue completa. Ya no era el temido jefe mafioso. Era un hombre de negocios, un filántropo, un esposo y un padre. Pero él nunca olvidó de dónde venía. Y nunca olvidó a la mujer que lo había salvado. En su 5º aniversario de bodas, Minjun llevó a Petra de vuelta a donde todo comenzó. El jardín donde ella lo había llevado por primera vez a las sombras y susurrado, quédate callada. ¿Alguna vez te arrepientes? Él preguntó, sosteniendo su mano mientras estaban de pie en el lugar donde sus vidas se habían cruzado. ¿Salvarme involucrándote en todo esto? Petra lo miró, a este hombre que le había dado todo, que la amaba feroz y completamente, que había reconstruido toda su vida para ser digno de su fe en él. Ni por un solo segundo. Ella dijo, valía la pena salvarte, Myun, y lo haría todo de nuevo en un instante. Él la besó entonces, profundo y dulce. Un beso que contenía 5 años de recuerdos y una vida de promesas aún por cumplir. Desde la casa podían escuchar las risas de sus hijos. Grace persiguiendo a David por los pasillos, su niñera llamándolos para que tuvieran cuidado. Era caótico y hermoso y perfecto. Vamos, Petra dijo, tirando de su mano. Vamos a casa. Y lo hicieron. Juntos, siempre juntos. Porque la mayor venganza contra aquellos que intentaron destruirte es vivir. No solo sobrevivir, sino verdaderamente vivir. Amar intensamente. Construir algo hermoso. Encontrar alegría en los momentos ordinarios y atesorar las bendiciones diarias. Hannah había querido quitarle todo a Myun. En cambio, su traición lo había llevado a todo lo que siempre había necesitado verdaderamente. Una pareja que lo veía a él, no su dinero o su poder. Una familia construida sobre el amor, no la obligación. Una vida con significado y propósito. A veces los peores momentos de nuestras vidas son en realidad puertas. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para atravesarlas. Jun había atravesado el suyo guiado por una mujer que se negó a permanecer en silencio ante la injusticia. Y al otro lado, había encontrado todo por lo que valía la pena vivir. Mientras la familia Chin se reunía alrededor de la mesa de la cena esa noche, Grace parloteando sobre su día en la escuela, David haciendo un desorden con su comida, Petra riendo por algo que dijo Jung-woo, él se había convertido en el tío Jung-woo,
un invitado habitual en las cenas familiares. Min-jun sintió una pieza que nunca había sabido que existía. Esto era hogar. Esto era amor. Esto era lo que significaba vivir verdaderamente. Y todo comenzó con dos palabras susurradas en la oscuridad. Quédate callada. Si te has quedado con nosotros hasta el final de este increíble viaje, gracias desde el fondo de mi corazón. De esto se trata el canal afrocoreano. Historias de amor que trascienden fronteras, de coraje frente al mal, de redención y segundas oportunidades. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de esperanza hoy. Deja un comentario y hazme saber cuál fue tu parte favorita. ¿Fue la traición, la venganza, la historia de amor? Quiero saber de ti. Y recuerden, almas hermosas, a veces las mejores historias de amor comienzan en los lugares más oscuros. Manténganse bendecidos, manténganse amados, y los veré en el próximo. Feliz Navidad y felices fiestas a ustedes y los suyos.